Hola, hola, queridos Lincolncitos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este Tu Show Sin Fronteras. Gracias por unirte a este programa de radio y te voy a dejar nuestros números luego arrancando para que tú puedas comunicarte con nosotros 512-877-5995. Recuerda que puedes marcar a este número cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, 512-877-5995. Y vas a decir, pero y Carla, si no están, ¿quién me va a contestar? No te preocupes, tenemos siempre personas que pueden estar contestando. De todos modos, tú puedes dejar un mensaje, un buzón de voz y nosotros entendemos de inmediato que lo que tenemos que hacer es contactarte de regreso para poder estar platicando. En menos de 10 minutos tú puedes saber qué es lo que está pasando en tu situación, tener una evaluación, si es seguro o no seguro seguir con esas ideas que tal vez traes de lo que tienes que hacer o lo que no, según tú puedes hacer, pero que un profesional legal, como en este caso nuestra abogada Kate, pueda darte siempre una solución o un consejo basado en lo que realmente sí se puede, la Constitución está diciendo por ahora, y que tú puedas seguir. Como tenemos a muchas personas que nos llaman y muchas de ellas tienen ideas confusas o han sido víctimas de un fraude, estamos haciendo este programa con la intención de poder ayudar a todas estas personas. Lincolncito, si tú ya tuviste algún seguimiento con nosotros, si ya asististe a alguna consulta o que tú ya tuviste un presupuesto de parte nuestra, recuerda esta baja o esta manera más accesible que nuestra abogada Kate te está dando en el pago inicial, que tú puedas tener el 25%, es decir, empezar de una manera más sencilla tu caso. Y de todos modos, hay más facilidades de pago que cuando tú te contactas en la oficina y cuando ya tienes esta consulta, esta evaluación gratuita de inmigración, puedes tú conocer cuáles son las formas de pago, cuál es la situación que estás teniendo y de esta forma, pues tener una vida mejor. Entonces, comunícate con nosotros o déjanos un mensajito, Instagram, Twitter, Switch, YouTube, eh, y TikTok. mensaje de texto, WhatsApp. Así que puedes estar con nosotros en contacto de muchas formas. Si de alguna manera no conoces nuestra página o no has podido dar con nosotros con el live que hacemos en Facebook, busca Abogada Kate, tal cual, con K, Abogada Kate, y vas a poder llegar a nosotros, a Lincoln Goldfinch, que es la firma que tú mereces para poder saber la verdad de lo que está pasando. Entonces vamos a arrancar con este programa presentando a nuestra abogada Kate, que es nuestra abogada de inmigración, quien se hará cargo de estar respondiendo todas estas dudas que ustedes tienen. Abogada, ¿cómo está en este inicio de semana, casi final de mes? Sí, casi es diciembre. Estoy bien. Hoy es un Super Monday. Mi esposo y yo estamos hablando de eso porque en la oficina estaba casi cerrado. Jueves y viernes todavía teníamos llamadas y citas, pero es que todos estaban de vacaciones. Era un fin de semana de 4 días y ahora es como un Super Monday con muchas cosas que hacer, muchos correos para responder y eso, pero estoy enfocando en cada caso que tengo que hacer enfrente de mí por todo el día. Excelente, sí, sí, tenemos todos un montón de cosas acumuladas que tenemos que seguir sacando, porque hay clientes que nos están buscando, personas que quieren estas nuevas consultas y otros más con muchas dudas que nos dejan por ahí mensaje de texto, correo electrónico, pero esto quiere decir, Lincolncito, que siempre estamos al tanto y siempre estamos nosotros buscando la manera de que estés atendido de la mejor manera y de la forma más rápida posible que nosotros también tengamos para ti. Entonces, también con nosotros está nuestro apreciado y muy querido Fidel Campuzano, el administrador de nuestra firma. Hola Fidel, ¿cómo estás? Ya 2 días para que se nos acabe el mes, un mes para que se nos acabe el año y empezando la semana este día en Super Monday, como dice la abogada. Qué sorprendente, oye, es increíble cómo pasa el tiempo rápido, volando, ya es casi el último mes del año, se acercan las fiestas, los holidays, todo eso. Tiempo de celebrar. Sí, ya aquí muchas personas siempre están pensando en esta cuestión de las fiestas, pero es muy importante que usted piense también en la cuestión que está usted viviendo legal. Entonces, la intención de hacer este programa de radio, bueno, no nada más es para informarle, sino para animarle. Si usted tiene la posibilidad de tener un ajuste, si usted tiene la posibilidad de seguir adelante o conoce a alguien que puede tener la opción de seguir adelante y usted le quiere hacer un regalo, anímese a hacer su pago inicial para arrancar su caso, ya sea de manera personal o para un ser querido, porque de verdad no hay mejor regalo que tener una libertad tranquila.
de tener, estar tranquilos a la hora de ir manejando, a la hora de salir a trabajar, que uno pueda estar con la cabeza en paz de lo que uno tenga que hacer para estar de manera legal dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, el título de hoy es pues que nos interesa que todos los Lincolncitos y toda la comunidad en general deje de ser víctima de fraude. Lastimosamente hay muchos pseudoabogados o abogados también que no les gusta mucho trabajar por la derecha, o sea, hacerlo de manera correcta como debe de ser. Y para nosotros es algo muy importante y es algo en lo que tomamos mucha atención, porque sabemos que muchas personas, muchos abogados pueden ver en el inmigrante un signo de pesos en la frente antes de ver a una persona. Entonces, bueno, abogada, aquí este tema es una pregunta que siempre nos han dado y hay muchas personas que se confunden al estar dentro de Estados Unidos, porque en otros países las personas que hacen bienes raíces como Fidel, ¿cómo se llama lo que tú tienes? Es un notary public. Y te voy Notario a público. explicar por qué lo digo en inglés en un momento cuando me preguntes acerca de esto. Ok. Pero entonces, abogada, así como Fidel, que también es notario público, por ejemplo, en mi país de origen, en México, un notario público, bueno, pues es quien sabe de leyes, quien puede manejar un montón de cosas, quien inclusive te defiende de la ley. Pero ¿y qué pasa? ¿Es lo mismo en Estados Unidos? No, y quizás Fidel puede explicarnos porque él es Notary Public, pero lo que yo puedo decir es que hay mucha confusión porque un notario es diferente en México, en todos los países fuera de los Estados Unidos, pero aquí en los Estados Unidos un Notary Public es una persona que puede confirmar que la persona que ha firmado un documento es la persona que dice, es esa persona firmando un documento, no más. Pero Fidel quizás nos puede explicar un poco mejor. Sí, es exactamente lo que dices, Kate. Y Carla, para explicarles un poco acerca del proceso de cómo obtener esta estampita, que es el sello de lo que puede hacer básicamente un Notary Public, es simplemente una aplicación que mandas, pagas una cuota y tomas como unas clases nada más de qué es lo que puedes hacer y te mandan esta estampa. Que eso no se compara con los años de escuela, de práctica, todo lo que tiene Kate, no se compara a eso. Entonces, eso es lo que es un Notary Public. Y estoy diciendo Notary Public porque de hecho la frase notario público está prohibida usarla aquí en Texas. Entonces, no se puede hacer de eso, no se puede decir eso por este mismo hecho de la confusión que tú mencionas. Y si se promociona un Notary Public en algún otro idioma que no sea notario público, tiene que incluir el disclaimer o para más que nada decir que no somos abogados autorizados a practicar las leyes aquí en el estado de Texas y no podemos dar aviso legal ni tampoco recibir cuotas para preparar algún servicio legal. Ok. Qué importante que esto quede bien claro, porque sí tenemos a mucha comunidad bien confiada y bien confundida con esto de con los notarios públicos. Seguido nos llaman de que ya un notario le está arreglando los papeles, que está metiendo las aplicaciones, y esto sería absolutamente una estafa si le están cobrando por esta situación, ¿correcto? Ok, entonces, ahora, otra situación muy importante. Bueno, y aquí, déjenme les digo, Lincolncitos, ya saben que siempre ando sacando los trapitos al sol. Aquí en Lincoln Goldfinch, en la firma donde yo trabajo aquí, hay varios que tienen la estampita, o sea, no nada más nuestro Fidel, y ninguno de ellos anda haciendo aplicaciones o cobrando por agarrar casos, nada. O sea, son las abogadas, las guardianas legales de inmigración, quienes se ocupan de esta situación, porque son quienes tienen la licencia y quienes están realmente capacitadas para llevar frente a estos casos de inmigración. Lo mismo pasa con nuestros abogados en las visas de empleo y también con nuestros abogados de bancarrota. Entonces, esto quiere decir que puedes marcar al 512-877-5995 para casos de bancarrota, inmigración, visas de empleo y lo que necesites tú también, a lo mejor alguna orientación de los invitados que hemos tenido para poderte referir con ellos. Ahora, otra cosa, abogada. Por ejemplo, muchas veces nos llaman y nos dicen que ellos ya abrieron un caso, en este caso sobre todo el asilo, y el asilo mencionan muchas veces que es gratis.
Pero aparte del asilo gratis, entiendo que muchas personas pueden llenar estos formatos porque también son gratuitos. Y entonces, aquí qué confusión hace la gente, porque creo que por escuchar que son gratis en internet piensan que ya no es necesario un abogado. Ok, entendido. Ok, so sí, lo que pasa es que para casi cada caso de inmigración viene con una forma, una cierta forma que tiene que llenar para aplicar, como para la petición familiar es la I-130, para DACA es I-821D, para el ajuste de estatus a residente permanente I-485, para la ciudadanía es N-400. Cada caso tiene su propia forma que usan. Para casos de asilo, la forma que usamos es el I-589. Esa es la forma que cada aplicante para asilo tiene que llenar. Si está aplicando afirmativo por correo a la oficina de asilo o si la persona ya está en caso de deportación y está defendiéndose en pedir asilo en frente del juez de inmigración. Para los dos casos de asilo, es necesario llenar la forma I-589 y mandar la forma a inmigración. Normalmente, en más de 80% de los casos de inmigración, las formas vienen con una cuota que se paga directamente a inmigración cuando está aplicando. Y cada forma es diferente. La cuota que se paga a inmigración es diferente dependiendo en el caso. Y esa es la manera en que la agencia de inmigración sigue procesando los casos. Por ejemplo, cuando hay un cerramiento del gobierno porque el Congreso no ha pasado el presupuesto, la agencia de inmigración sigue operando porque ellos usan los pagos de los aplicantes para los casos. Pero hay ciertos casos, no muchos, pero hay ciertos casos que no vienen con una cuota. Y una tipo de caso es un caso de asilo. La forma I-589 no viene con una cuota que se paga a inmigración. El presidente Trump quería anunciar un pago, pero eso no pasó. Pero por eso dicen que es gratis aplicar para asilo, pero eso no quiere decir que no es recomendable tener la ayuda de un abogado. De hecho, para esos casos son más difícil ganar ese tipo de caso humanitario de VAWA, de asilo, de la visa T, la visa U. Con ese tipo de caso humanitario hay que entregar mucha evidencia y es más importante tener un abogado que sabe lo que está haciendo, aunque no se paga una cuota directamente a inmigración. Ok, excelente. Y es que fíjese que, bueno, usted sabe, los levantones, las caravanas, las personas siguen intentando y siguen cruzando a los Estados Unidos porque fuera en otros países como mi comunidad de Nicaragua, de Honduras, de muchos otros países, Venezuela, se la están viendo requete difícil, pero nos comentaban que si es cierto, es posible que solo por estar embarazada o por tener hijos pequeños, un abogado fuera o dentro de Estados Unidos puede pagarles un asilo para hacerlos entrar. ¿Esto es real? ¿Pueden arreglar por esa situación más fácil? Desafortunadamente no. Hay dos tipos de refugiados. Hay los refugees que reciben su estatus de protección fuera de los Estados Unidos, pero no existe esa opción para personas de Centroamérica, de Venezuela. Normalmente para pedir asilo, la ley requiere que está dentro de los Estados Unidos para solicitar la protección. Hay que estar en el puente, en la frontera o dentro de los Estados Unidos. En este tiempo, en este momento, no hay una manera de llegar en el puente y pedir protección de asilo todavía. Eso paró durante la última presidencia y todavía no ha empezado de nuevo, desafortunadamente. Esa es una lástima en mi opinión.
Entonces, eso quiere decir que para aplicar, para pedir asilo, hay que ya estar dentro de los Estados Unidos, y haber entrado con una visa, por ejemplo, o haber entrado sin permiso y no fue agarrado, porque en este momento ellos están rechazando todas las personas, todos los adultos agarrados en la frontera no pueden pedir asilo en este momento. Esa es la póliza de hoy. Ok, y algo también muy sonado, abogada, es este sorteo o esta lotería que mencionan de las green cards. Para empezar, ¿eso se puede, no se puede? Y si existe, ¿los abogados lo hacen o cómo es eso, abogada Carla? Sí, hay una lotería, se llama Diversity Visa, y ese es un programa para ayudar a personas de países de que no tienen muchos inmigrantes a los Estados Unidos, tener una manera de poder aplicar aunque no tienen familiares ni trabajo aquí en los Estados Unidos. Pero ese programa no está disponible para personas que son de países que tienen mucha inmigración a los Estados Unidos, por ejemplo, México, Cuba, Venezuela. Personas de esos países no califican para el Diversity Visa, pero sí personas de otros países en Europa, por ejemplo, pueden registrarse en la lotería y ver si son elegidos. ¿Is that the right word? Sí, sí, elegidos. Elegidos. Ajá. Y luego hay un proceso de venir y pedir residencia permanente, pero sí, es una lotería, no es algo fácil, y no hay muchas personas que pueden calificar. O sea, latinos para nada estar pensando en eso y si nos están cobrando por supuesta lotería, hay que tener cuidado de esa situación. ¿Y qué pasa con los padres que tienen mucha fe en que porque tienen un hijo con síndrome de Down, con cáncer, alguna enfermedad terminal, leucemia, aseguran que por ese medio ellos pueden obtener sus papeles? Tampoco hay de- no es justo, no es justo en mi opinión, pero para personas indocumentadas que ya están dentro de los Estados Unidos, quizás son padres de un hijo que necesita tratamiento médico, no existe un programa en donde esas personas pueden pedir estatus permanente en los Estados Unidos. Antes de Trump era una manera de pedir protección como una acción diferida, pero en esa época también era muy difícil. Menos de 5% de los aplicantes fueron aprobados. Entonces, lo mejor para personas en esa situación que ya están dentro de los Estados Unidos, lo mejor sería programar una consulta con nosotros que es gratis y podemos investigar si hay otras maneras de arreglar, como una petición familiar, un caso humanitario, un asilo o algo así, pero no hay un programa para padres de niños en los Estados Unidos que están sufriendo o que necesitan tratamiento especial. Ok, ok. Y bueno, ya después de tantas cosas que han sido mentira y que muchas de nuestra comunidad, de nuestras personas, están muy confundidas por esto que se ha difundido lamentablemente en todos los temas, en todos los ámbitos se difunden muchas noticias erróneas y mentiras, porque siempre hay alguien que quiere sacar ventaja. Entonces vamos a ponerle una pausa a esta vibra de, de tantas mentiras que a veces hemos escuchado y vamos a leer los comentarios de los linconcitos que nos acompañan, por favor, Fidel. Sí, sí, por supuesto, pero antes que nada quiero darles saludos aquí a Yunuen y a Mari que nos acompañan y nos pusieron ahí reacciones, los likes, una carita ahí. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y saludos. También, pues los comentarios, Carla, tenemos aquí a Natalia de YouTube que nos manda saludos, nos dice hola. Hola, Y Natalia. aquí Ana nos dice feliz último lunes de noviembre. Saludos. Saludos, Ana. No voy a decir cuántos lunes quedan en el año porque eso lo hace ver más real de que ya estamos casi al final, pero gracias, gracias. Y también aquí otro comentario de parte de ella. Dice, es cierto, no todos en nuestra comunidad saben cuáles son las capacidades de un notario aquí, a diferencia de México. Sí, y solo para recordarles eso, simplemente el notary lo único que puede hacer es verificar de que la persona que está firmando el documento es quien dice ser. Eso es todo. Aparte de eso, no hay ninguna otra capacitación, no hay ninguna otra educación con eso.
Y también aquí tenemos un comentario de Facebook de Mariana Toño. Am, entonces dice, hola, buenas tardes, y nos manda un besito con corazones. Y también quiere saber ella, bueno, nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo aproximado en la aplicación de I-130? Hola, habla. Eso depende en quién es el peticionario y quién es el beneficiario. Para esposos de ciudadanos, están siendo procesados rápido, como estamos viendo 6 meses a un año. Pero si es un caso que lleva con una fecha de prioridad, quizás es un hijo de un residente, es un hermano de un ciudadano o es un hijo adulto de un ciudadano residente permanente. La espera para el procesamiento de la petición es más larga porque inmigración está enfocando en los parientes inmediatos de ciudadanos. Entonces puede ser entre 6 meses hasta 3, 4 años, dependiendo en quiénes son los peticionarios y beneficiarios. Pero lo que puedo decir es que si alguien está aplicando con una fecha de prioridad, no importa el tiempo de procesamiento de la I-130 porque la fecha de prioridad les dan cuando reciben el paquete. Entonces, tiempo de espera para la aprobación de la forma cuenta en la espera completa para el caso. Y aquí nos manda un poco más de información que dice que su esposo es residente y tienen 2 niños pequeños. Ok, muy bien. Entonces estamos viendo como alrededor de un año para ese tipo de petición en este momento. Perfecto, muchas gracias. Y también si tiene alguna duda o alguna pregunta, nos puede llamar a nuestro número, es el 512-877-5995. Entonces puede Oye, llamarnos y consultar. Ajá. antes de seguir con las preguntas, abogada Kate, y aquí hay en este tipo de peticiones, porque bueno, uno quiere estar con la familia, ver a nuestros seres queridos seguido. ¿Qué tan real es que te puedes tú pagar dinero para saltarte la espera? ¿Esto es posible? No, muy buena pregunta. No es posible en casos de familiares. No existe una manera de avanzar un caso en pagar una persona, un abogado o un notario. No es posible como jump the line. Hay que esperar para el procesamiento de su caso. Lo que puede ayudar en tener un abogado es que nosotros sabemos exactamente lo que es requerido en un paquete y no recibimos rechazas de nuestros casos. Estamos revisando el último mes con el equipo, hace una semana atrás, pienso, o 2 semanas, y en octubre metemos más de 120 paquetes a inmigración. Y solo pienso que es correcto, Fidel, que solo recibimos una rechaza y eso era la culpa de inmigración. Entonces, por eso es de ayuda tener un abogado para no tener una demora por un error en su caso, pero no es inmigración, no va a avanzar el caso solo porque alguien tiene un representante. Ok, excelente. Gracias, abogada. Seguimos, Perfecto. seguimos, Y Fide, aquí porque no el para. próximo comentario es más relacionado a nuestro tema el día de hoy de Law Students Nightmare, que ya nos empezó a acompañar más seguido. Entonces, saludos. Y quiere saber, bueno, su pregunta es, ¿cuáles son las señales de advertencia de una persona que dice ser un abogado, pero es un estafador? Oh, gosh, muy buena pregunta. En mi experiencia normalmente no dice que son abogados y no usan notario, pero dicen que immigration help o immigration form help o ¿qué son unas de las advertencias que has visto, Fidel? Pues primero, si no dice que son abogados, si no es claro que somos un despacho, que somos abogados, eso probablemente es un notario, es una estafa. Y de hecho, es ilegal hacer eso. Y las personas que tienen esos negocios pueden recibir cargos y ser puestos en la cárcel. ¿Por qué no tienen
la educación y es muy riesgoso a ofrecer ese tipo de servicios sin saber los riesgos. Y en nuestra experiencia hemos consultado con muchísimas personas que han sido puestos en proceso de deportación o han recibido órdenes de deportación, detención, arrestos por un error de un notario que no era abogado de inmigración. Eso es el primer paso, es ver qué dice que son abogados o no. Y si son abogados, pueden chequear con la barra en el estado si tienen, how would you say, quejas o consecuencias en su licencia. O sea, abogada, ¿qué hay? O sea, como una aplicación o un sitio web donde yo puedo buscar a ver si es cierto que la abogada Kate es abogada y todo. Sí. Dependiendo en el estado, por ejemplo, mi licencia está en el estado de Texas, entonces puede poner State Bar of Texas, poner mi nombre y ver mi resultado diciendo que nunca he recibido una queja ni una como, how would you say, complaint en mi Complicación ahí. licencia. No, y aparte algo que sí van a poder ver son los premios también que nuestra abogada ha tenido por la honorabilidad con la que ha trabajado, esta forma ser tan honesta con las personas, eso también lo van a poder ver y poder checar a todas las guardianas legales de inmigración, que la verdad cada una trae una experiencia, un reconocimiento y un registro de su trabajo que las avala como tales para poder nosotros también como trabajadores confiar en ellas, pero sobre todo el que nuestra comunidad, nuestros clientes pueda sentirse seguro representado por nuestras guardianas legales de inmigración. Y abogada, en este punto de los abogados, ¿qué pasa cuando extorsionan a la comunidad, cuando les pidieron, no sé, algo que quiero mencionarles a los rinconcitos es cuando nosotros les damos una consulta a ustedes, les mandamos los links para que puedan ver nuestros reviews. Tenemos 4.9 estrellas, usted puede ver los comentarios, puede conocernos. También que usted pueda ver testimonios, evidencia de las personas que ya han recibido su documentación. Usted puede saber de nuestra oficina dónde está ubicada, el horario de trabajo. Absolutamente todo es muy transparente, que yo creo que eso cuando no se ve tan transparente ya es un foco rojo de alerta para saber que a lo mejor con la persona que estamos hablando no es la indicada. Y bueno, abogada, ¿qué pasa entonces con estos abogados que te dicen de repente, sí, yo te saco la ciudadanía, dame $15,000 de contado, o tú me vas dando dinero y hasta el final, dentro de 5 años, vas a ver un resultado? ¿Qué podría nosotros darnos una alerta de que nos están estafando? Sí, y eso es algo que hemos visto con nuestros clientes que abrieron un caso con otro abogado que quizás no tenía mucha experiencia, no sabía lo que estaba haciendo y nunca metió un caso a inmigración o no está respondiendo a las llamadas. Y eso es un red flag. Entonces, primero, si tiene confianza en el abogado con quien está trabajando, debe darle la chance de responder, hacer una llamada. No entiendo por qué no he recibido mi recibo, por ejemplo, o algo así. Pero si no regresan las llamadas, llámenos, nosotros podemos pedir una copia del expediente de otro abogado y ver. Creo que se Nos nos quedamos congeló, sin ¿se te Kate, ¿verdad? congeló, Carla? Creo que sí. Sí, Pero bueno, yo lo que pensé que yo había quería sido mi mencionar, internet. sí, pues lo mismo que estaba explicando Kate, creo que Quejas, pues sí, sí es si el necesario. abogado ya regresó, pero estaba diciendo que si el Está como que abogado te regresando. dice, sí, si te dice que ya mandó algo a inmigración, entonces pídale su copia del recibo que manda inmigración, porque Ah, es comunicación de los dos lados, entonces no nada más revisar lo que dijo el abogado, sino que si te dijo algo de que ya mandó, de que está pasando algo con inmigración, pues entonces debería de haber prueba también de inmigración. Entonces es una manera de verificar eso y por ley tiene derecho a su expediente, tiene derecho a todas las ok. notificaciones que se reciben de parte de inmigración. Qué importante conocer eso. Abogada, ya empiezan aquí las preguntas. Dice esta persona, un señor necesita salir de Estados Unidos y no puede debido a que no tiene green card.
pero metió su caso de asilo en el 2020 y quiere demandar a USCIS porque ya se tardaron. ¿Esto es posible? ¿Es verdad que pueden hacerlo? No es recomendable viajar fuera de los Estados Unidos cuando tienen un caso de asilo pendiente. Si hay una manera de pedir un expedite, si hay una enfermedad o algo así, pero esos no son, pues la realidad es que la mayoría de personas que están en esa línea de asilo quieren que se mueve más rápido. Entonces hay que tener una razón muy importante para avanzar su caso. Pero lo mejor sería hablar directamente con ustedes para saber qué está pasando, porque a veces hay manera de traer familiares bajo parol si hay una emergencia, algo así. Perfecto. Bueno, Muchas tenemos gracias. aquí, sí, una pregunta más, Kate, de aquí de Alan, que me parece que es la primera vez que veo su nombre, entonces gracias por acompañarnos, Alan, y por su pregunta. Dice, buenas tardes, mi esposa mandó la petición I-130 en abril de este año. ¿Cuánto tardará la petición en aceptarla? Y también nos dice que tienen una bebé de 7 meses. Felicidades en su bebé. Me imagino que va a ser antes de abril del año que viene, porque estamos viendo que es menos de un año y lo bueno es que cuando tienen un hijo compartido, es obvio a inmigración que es un matrimonio de buena fe, si incluyeron el acta de nacimiento del niño. Pero debemos hablar en una consulta privada, Alan, porque lo que sucede en un caso de la petición familiar es lo más importante. Si está haciendo el proceso consular o el ajuste de estatus, hay que asegurar que no se necesita un perdón y todo eso. Entonces, esos casos pueden ser complicados y es muy importante asegurar que la estrategia está bien antes de seguir adelante, porque hay muchas maneras de hacer un error en ese tipo de proceso. Hay muchos comentarios ahora en nuestras redes, ¿no? ¿Ya Hay terminamos? bastantes. Oye, aquí tenemos otro también de Ana, que nos está preguntando. Pregunta, ¿hay algún problema si alguien que no tiene estatus permanente aplica para el seguro médico del gobierno? No, no debe ser problemático tener ese tipo de healthcare. Cada compañía de aseguranza tiene sus propias pólizas si necesita un seguro social o algo así, pero no es posible sacar aseguranza de healthcare aunque no tiene estatus legal en los Estados Unidos. Perfecto. Y ya la última, y nos vamos, dicen por ahí. Dice, ¿qué se puede? Es un comentario de Yunuen que dice ¿qué se puede hacer si no quieren dar el expediente? Entonces me imagino que Pues, los otros abogados que tal vez no quieren hacer el eso. expediente, estaba pensando de Ujú. de avanzar un caso de asilo. Eso lo hacemos en nuestra oficina, Yunwen, podemos pedir directamente al otro abogado la copia del expediente. A veces no, hemos visto que aunque el abogado no está respondiendo a llamadas del cliente, responden a nosotros. Entonces, eso es un servicio que podemos ofrecer si sea necesario. Entonces recuerda, Lincolncito, que pues no estás solo, hay muchas maneras de poder seguir adelante. Lo que yo personalmente les recomiendo a todos es que se comuniquen a nuestro despacho, que puedan tener una respuesta de un profesional legal que a ustedes les dé la seguridad de lo que van a decidir o lo que están haciendo. Ahora es un proceso seguro. Aprovecho para darle aquí saludos también a los que ya nos mandaron más reacciones, que es Menéndez Lilian, gracias por acompañarnos, Iván Rodríguez también, gracias por acompañarnos, y aquí el corazoncito que nos da Ana Contreras, muchas gracias Ana, un gusto verte como todos los shows que tenemos. Y aquí la última pregunta que tenemos ahorita es de Aurelia Tapia, dice que si llegara a pasar la ley de inmigración pendiente, ¿alguien ya en trámite le beneficia o no? Hola, Aurelia. La respuesta es que sí, sí, todos que ya están en un proceso van a poder aplicar también para el paro si pasa al Congreso, el Senado. Va a ser posible tener dos casos
en el mismo tiempo, porque la ley propuesta con el Congreso en ese momento es un paro que viene con un permiso de trabajo por 10 años, pero no es una manera de poder arreglar permanente. Entonces, para los que están en un proceso de petición familiar o la visa U, la visa T, esos son procesos que pueden tardar mucho tiempo, pero al final del día vienen con residencia permanente o ciudadanía. Entonces, va a ser posible para muchísimas personas aplicar para el paro, recibir el permiso de trabajo durante la espera para su estatus más permanente. Pero todavía no ha pasado ese paro, el plan C. Entonces, si alguien está diciendo que pueden empezar el trámite en ese momento, eso es fraude. Todavía no es posible empezar ese proceso. Pues hay que cuidarnos mucho de todo lo que de repente llegamos a escuchar por ahí. Y en Lincoln Goldfinch, en la consulta, nuestra ganancia es informarle. No a todas las personas lastimosamente les decimos que sí podemos llevar su caso, ni tampoco podemos ayudar a todas las personas como nosotros quisiéramos, pero sabemos que hacerle a usted saber la verdad, si califica o si no califica, o hacerle saber a usted con seguridad lo que está pasando, para nosotros es más que suficiente que conozca los pros, los contras, los riesgos, aunque no precisamente contrate o tenga usted que contratar nuestro servicio, porque sabemos que no todas las personas tienen la misma posibilidad. Ana, gracias por acompañarnos. También feliz lunes para ti. Todos aquí aprendemos muchísimo, tienes mucha razón. Aurelia, muchas gracias también por acompañarnos. Y nos despedimos de todos ustedes. El jueves próximo estamos pendientes. Haz tu consulta con Lincoln Goldfinch y aprovecha este Black Friday para que puedas empezar tu caso de una manera más sencilla. Bye, bye. Adiós.